Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en Aula SEMS HD, en esta sesión de lenguaje y comunicación para el examen general de egreso de la educación media superior. Hoy abordaremos dos temas de suma importancia, los textos argumentativos y manejo y construcción de la información, con los que podrás identificar las ideas principales en un texto y así reconocer la postura del autor. Para iniciar, te invitamos a ver el siguiente video sobre Malala, una reconocida activista pakistaní. La sede de Naciones Unidas, Nueva York. Cientos de personas se reunieron para escuchar a Malala Yousafzai. Malala sobrevivió al atentado perpetrado por militantes talibanes en Pakistán. Pero en lugar de silenciarla, este acto horrendo redobló su empeño por defender los derechos de las niñas a la educación. Los insto a seguir alzando su voz, seguir ejerciendo presión, seguir marcando la diferencia y juntos sigamos el ejemplo de esta joven tan valiente, Malala. La ONU proclamó el día de su cumpleaños, el 12 de julio, Día de Malala, para reafirmar su compromiso de cambiar los prejuicios sobre la educación de los niños. Déjenme repetir las palabras que los talibanes nunca quisieron que escuchara. Feliz 16 cumpleaños, Malala. El día de Malala no es mío. Hoy es el día de todas las mujeres, de todos los niños, de todas las niñas que han alzado su voz para defender sus derechos. Según UNICEF, unos 57 millones de niños en edad de ir a la escuela primaria en el mundo no reciben educación. Más de la mitad son niñas. Factores como la pobreza, los desastres naturales, el matrimonio infantil y actitudes culturales y extremistas son grandes obstáculos que impiden que muchas niñas reciban una educación. Tomemos nuestros libros y nuestras plumas. Son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. Sin duda, conocer la historia de vida de Malala siempre nos deja una gran enseñanza y por eso les pregunto, ¿cuál es la idea principal del discurso de Malala? ¿Qué relación encuentras entre los temas manejo y construcción de la información y textos argumentativos? Si te es complicado dar respuesta a las preguntas anteriores, no te preocupes, veamos el siguiente video sobre las características de los textos argumentativos. Recordemos que el lenguaje oral es espontáneo y aunque tenga esta característica, debemos seguir la formalidad de nuestro lenguaje. Por eso es importante usarlo en el debate, donde lo considera la argumentación como un elemento imprescindible. Por cierto, Ari, ¿has escuchado hablar de los textos argumentativos? Porque yo sé que para argumentar hay que dar buenas razones. Lo vi en un video. Acompáñenme. Hola, ¿sabes qué son los textos argumentativos? Son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. Los textos argumentativos se utilizan en el ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico y publicitario, por mencionar algunos ejemplos. Los textos argumentativos no solo se presentan de forma escrita, también pueden ser un recurso en conversaciones, exposiciones y debates. La estructura de un texto argumentativo consta de tres partes.
Introducción. Se refiere a una breve descripción de la tesis o idea fundamental, a fin de introducir al lector en el tema y en un contexto determinado. Cuerpo de la argumentación. Corresponde al desarrollo de la tesis propiamente dicha, haciendo uso de los diferentes recursos lingüísticos. El objetivo es convencer al lector. Conclusión. Se refiere a la última parte del escrito que puede constar de varios párrafos, en la que se justifica de manera concisa la hipótesis planteada. Los tipos de textos argumentativos son textos científicos, textos legales, ensayo, textos periodísticos, debates, foros de opinión, publicidad comercial o propaganda política. Esperemos que con este video hayas recordado las características del texto argumentativo. Recuerda, un texto argumentativo es aquel que contiene una postura del autor, la cual se fundamenta con pruebas o razonamientos comprobables. Para ampliar este tema, veamos la siguiente información sobre la estructura de los textos argumentativos, la cual te permitirá reconocerla más adelante en un texto. Los elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación son la introducción, tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. A pesar de que la mayoría de los textos argumentativos suelen presentar estos tres elementos, puede ocurrir que esté ausente alguno de ellos. La tesis, en muchos casos, es sustituida por una exposición inicial sobre el tema que se va a tratar. Es muy importante por esta razón señalar que el texto expositivo y argumentativo funcionan conjuntamente. En el caso de la argumentación, no podemos defender ideas o situaciones sin haberlas puesto previamente en conocimiento de nuestro receptor. En la introducción se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. Puede haber citas de personajes reconocidos por el público o narrar hechos relacionados para llamar la atención de los receptores. Por otra parte, la tesis es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. Consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada. Puede ser explícita, es decir, que esté escrita en el texto o la dice el orador, o implícita. No está expresada, pero se la puede leer porque se la insinúa. Argumentación. Los argumentos conforman la serie de razones que el emisor presenta para convencer al receptor de que la tesis es verdadera o válida. Para esto, el emisor utiliza diversas estrategias discursivas. Por ejemplo, la analogía, la ejemplificación, la pregunta retórica, la cita de autoridad, por mencionar algunas. Para finalizar, la conclusión. Aquí se sintetizan las ideas principales del discurso, se enuncian cuáles son las consecuencias de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción a seguir y se señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. Recuerda que esta información te va a permitir realizar algunas pruebas de comprensión lectora y además te ayudará para lograr tu ingreso al nivel superior. Por lo tanto, te sugerimos que prestes atención en la lectura, tratando de identificar la intención del autor
reconocer el lenguaje empleado, así como las palabras claves e ideas principales. Te recomendamos identificar la estructura del texto argumentativo, introducción, cuerpo y cierre. En la siguiente presentación te mostramos cómo identificar estos elementos. Como parte de la estrategia de reforzamiento para la comprensión de textos, te sugerimos que atiendas la siguiente información. Recomendaciones para analizar un texto. Primeramente, es recomendable identificar la tarea que te solicitan. Dependiendo del tipo de cuestionamiento, pueden solicitarte que realices cualquiera de las siguientes acciones. Extraigas información de un texto. Interpretes el contenido. O reflexiones sobre la idea expuesta y la evalúes. Extracción de un texto. Implica buscar, identificar y seleccionar información explícita de un fragmento o de la totalidad del texto. Veamos en el ejemplo cómo te piden que extraigas cierta información. Para ello vamos a leer el ejemplo. Ocupaciones del futuro, entre el ocio y el trabajo. Ascur Mendizábal 2009, con información de Nicaragua Guzmán, Costa Rica. Como la mayoría de los organismos naturales, dormimos, pero a diferencia de muchos, recurrimos a ciertos métodos complementarios para aliviar la pérdida de energía. El conjunto de estas actividades y el tiempo que requieren es lo que conocemos como ocio. Pregunta: ¿cuál es una de las formas en la que el ser humano alivia la pérdida de energía? Si te das cuenta, para poder contestar esta pregunta, te cuestionas sobre información contenida en el texto. Interpretación. Implica identificar el tema central del texto, así como información relacionada con este. Atribuir significado y sentido a las palabras, oraciones, conceptos o a la totalidad del texto, de acuerdo con su propósito comunicativo y su contexto. Es decir, puedes llegar a suponer qué te quiere decir el autor a partir de la identificación de las ideas claves. Observemos el ejemplo de interpretación, para lo cual también vamos a leer el texto.
Nosotros, así como cualquier otro ser vivo, estamos alternando entre el continuo gasto de energía y su posterior recuperación. Entre una etapa y otra, necesitamos un periodo gradual de inactividad o reducción de procesos para poder vivir satisfactoriamente. Es así que, como la mayoría de los organismos naturales, dormimos, pero a diferencia de muchos, recurrimos a ciertos métodos complementarios para aliviar la pérdida de energía. El conjunto de estas actividades y el tiempo que requieren es lo que conocemos como ocio. Pregunta: ¿cuál es el tema central del párrafo 3? Si te das cuenta, para poder contestar, estamos buscando relaciones entre las ideas, las palabras o los conceptos, para dar sentido e identificar la idea principal, o bien responder la pregunta que nos están planteando. Reflexión y evaluación. Implica valorar la información que contiene un texto, relacionarla o contrastarla con los conocimientos propios. Además, supone identificar la correspondencia entre el contenido y la estructura del texto y juzgar su pertinencia con el propósito comunicativo con que fue escrito. Revisemos el ejemplo de reflexión y evaluación. Para ello, vamos a leer nuevamente este texto. El primer ministro canadiense insistió en que estos últimos desarrollos refuerzan la necesidad de una investigación exhaustiva sobre este asunto. Como dije ayer, los canadienses tienen preguntas y merecen respuestas, dijo. El desastre, que resultó en la muerte de 176 personas, incluidas 63 canadienses, ocurrió poco después de que Teherán disparara misiles contra bases militares utilizadas por el ejército estadounidense en Irak. El vuelo P-57-52 de Ukrainian International Airlines despegó el miércoles a las D0H-10 desde Teherán en dirección a Kiev, pero se estrelló minutos después. Pregunta: con lo expuesto por el ministro canadiense, ¿se infiere o supone que el vuelo P-57-52 se estrelló debido a? Si te das cuenta, para poder contestar esta pregunta, tienes que identificar la correspondencia entre elementos del texto y establecer relaciones. Además, retomas elementos de tu contexto o de tus conocimientos. Esto te permitirá contestar acertadamente la respuesta. ¿Qué otros aspectos debes considerar? Observa revisar la estructura. Recuerda que un texto puede tener introducción, desarrollo o conclusión. Observemos la estructura. Para ello, revisemos el texto. El agua. Actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Creemos que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación de agua para la humanidad. Por un lado, con el tiempo, el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir. Por otro, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Reaccionemos. Empecemos a cuidar el agua antes de que sea demasiado tarde. Redacción de textos, junio 2016. Si observamos, podemos apreciar que la introducción se encuentra principalmente en el primer párrafo, en la parte donde nos refieren cuál es el tema a tratar. Así como podemos observar de alguna manera cuál es la idea que tiene el autor respecto del tema. La parte del desarrollo se concentra en la parte media, en el párrafo 2 y el párrafo 3, donde amplía un poco más el tema. Y finalmente la conclusión enfatiza la postura del autor, intenta persuadirnos. Se encuentra en el último párrafo. También es importante analizar el lenguaje empleado por el autor. Recuerda que dentro de los tipos de lenguaje podemos encontrar el lenguaje formal, coloquial, científico o literario. Si revisamos nuevamente el ejemplo, podemos observar que hay diferentes tipos de palabras. Sin embargo, sobresalen algunos tecnicismos, como la palabra agua, masas o contaminación, palabras propias del lenguaje científico. Podemos observar entonces que este texto utiliza un lenguaje un poco más técnico y probablemente más formal. Finalmente, recuerda los elementos importantes del texto argumentativo. Este cuenta con tesis,
con argumentos y una conclusión, en la que el autor generalmente pone énfasis en su postura para tratar de persuadirte. ¿Dónde se encuentra la tesis, el argumento y la conclusión de este texto? Si observas, en el primer párrafo, el autor intenta darnos a conocer cuál es su postura sobre el tema. Actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Esta tesis la soporta con algunos argumentos. Entre ellos podemos encontrar que el autor enfatiza que es necesario planificar estrategias de conservación de agua para la humanidad. De igual manera, nos hace referencia a que el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir. Y por otro lado, también la contaminación está haciendo algunos estragos en las distintas masas de agua. Por tanto, concluye enfatizando que es necesario que empecemos a cuidar el agua. Así podemos observar la tesis, el argumento y la conclusión. Hemos observado un ejemplo de un texto argumentativo y sus características, así como algunas recomendaciones para análisis de texto. Ha llegado el momento de poner a prueba tus conocimientos. ¿Qué aprendiste? Te invitamos a que leas detenidamente el siguiente texto titulado Adolf Hitler, derrotaremos a los enemigos de Alemania, y posteriormente resuelvas los cuestionamientos anexos de lo que aprendiste en este programa. Mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes, en la Biblia está escrito, lo que no es ni caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca. Esta frase del gran Nazareno ha conservado hasta el día de hoy su honda validez. El que quiera deambular por el deorado camino del medio, debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Hasta el día de hoy, los términos medios y lo tibio también han seguido siendo la maldición de Alemania. Ahora, da respuesta. 1. Elige la idea principal del texto. A. ¿Los alemanes eran pasivos? B. La frase del gran Nazareno. C. Los términos medios y tibios han sido la maldición de Alemania. D. Enseñanzas de la Biblia. 2. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? A. Planteamiento, nudo, clímax y desenlace. B. Introducción, tesis, argumentación y conclusión. C. Introducción, desarrollo y conclusión. D. Nudo, tesis, argumentación y desenlace. Y por último, 3. ¿Qué es la tesis? A. Enunciado compuesto. B. Analogías. C. Enunciado breve. Expresa lo que se quiere demostrar. D. Estrategias discursivas. Hemos llegado a la parte final de esta sesión. Si deseas ampliar tus conocimientos, te sugerimos que consultes los videos que se encuentran en nuestra página de YouTube de Aula ESEMS HD. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale like a los videos y activa la campanita de notificaciones. Recuerda, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por un Hidalgo más fuerte. ¡Hasta la vista!